tardes a todos y bienvenidos a esta videoconferencia especial Forex Tester versión 4. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Luis? Muy bien. Te tengo que confesar que algo nervioso porque como es un formato distinto y demás, pues... Pero bueno, bien, todo controlado. Sí, es verdad, tenemos muchísima experiencia detrás, cientos y cientos de videoconferencias. Y es verdad que llega un momento pues que el tema lo hemos tocado la mayoría de las veces, no me refiero a Forex Test, sino a las clases magistrales, pues a menudo los hemos tocado pues decenas de veces, ¿no? En ciclos y después de años. Pero de Forex Tester pues no hemos hecho tantas, a lo mejor esta es la tercera en todos estos años y es la primera que vamos a hacer sobre esta versión relativamente nueva. Bueno, en realidad ya lleva como un año, y hacía tiempo que teníamos ganas de hacerla, no encontrábamos el momento y al final, en base a una serie de consultas que fuimos recibiendo, también en base a una serie de vídeos que yo mismo lancé en YouTube sobre el tema del backtesting, pues bueno, dijimos, ¿por qué no? Ahora es un buen momento, vamos a intentarlo y aquí estamos. Vamos a hablar del Forex Tester. Bienvenidos a todos. Gracias por estar ahí, tanto si estáis en directo como grabado. Dejaremos la grabación muy accesible para que la podáis ver. Dejaremos también en la lección, aparte de en la sección de grabaciones de videoconferencia, en la lección de backtesting. Y bueno, pues eso, hoy vamos a hablar de el Forex Tester, un programa al que tanto Luis como yo le tenemos un especial cariño. Y le tenemos un especial cariño porque lo conocemos desde su primera versión, desde la versión 1. Yo al menos, me parece que a lo mejor tú te incorporaste ya con la versión 2, ¿no, Luis? La 2, sí. Bueno, yo empecé con la 1 cuando... Y di con este programa, yo siempre he tenido esa inquietud, eh, llamémosle científica, por el desarrollo de sistemas de trading, ¿no? Entonces yo me preguntaba en mis inicios como trader, jolín, ¿habrá algún simulador de trading? Además, como soy piloto, pues el tema de los simuladores pues me parece esencial para muchas cosas, ¿no? Y me, me ayudan muchísimo en muchas cosas, ¿no? Sigo usándolos a día de hoy. No como juego, sino incluso como entrenamiento. Entonces pensé, bueno, qué bueno sería que hubiera un simulador de trading. Y alguno dirá, bueno, una cuenta demo es un simulador. No, no, yo me refiero a un simulador en el que puedas parar, retroceder y hacer diabluras, ¿no? Como ocurre con cualquier simulador, en el que puedas simular determinadas cuestiones, ¿no? Y bueno, no sé, no recuerdo bien cómo fue. Yo creo que buscando en Google, simplemente di con este programa que por aquel entonces estaba comenzando. Yo creo que sus desarrolladores son de Europa del Este. No me extrañaría que rusos o ucranianos yo creo que de Europa del Este. No tengo claro ahora mismo el lugar exacto. Y habían inventado esto, habían inventado una especie de pseudo MetaTrader en el cual uno podía simular, uno podía avanzar, retroceder. Y aquella versión 1, con aquella versión 1, yo me inicié a investigar mi primer sistema de trading de forma seria, que fue el sistema de las vueltas. Anteriormente había investigado otros, eh, pero de otras maneras diferentes, y el sistema de las vueltas lo investigué en aquella versión pues 1, que daba muchos dolores de cabeza, porque se quedaba colgado, eh, te dejaba a mitad de investigación, se borraban las informaciones. Bueno, era un, era un problema, ¿no? Es verdad que era muchísimo más barato que ahora, ¿no? Estaban comenzando y luego posteriormente, pues en versiones posteriores, pues fueron resolviendo y añadiendo mejoras, ¿no? Y en nuestra opinión, pues la versión 4, pues es bueno, como tiene que ser, es la versión más completa, ¿no? Y tiene una serie de mejoras interesantes. Hace ya mucho que es un programa estable, que no da fallos. Yo creo que desde la versión 2 es completamente estable. En la versión 4 no hemos detectado problemas de ese tipo. Y resuelve con muy poca inversión para un trader serio, resuelve un problema importante que tenemos los traders, que es la posibilidad de hacer backtest de una forma organizada, eficiente, eh, sin que nos lleve más tiempo del imprescindible. Porque hacer backtest sin las herramientas adecuadas pues, podría ser excesivamente lento, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar hoy, de qué nos ofrece el Forex Tester
¿Y qué nos ofrece en especial el Forex Tester 4? Y muchas dudas que se os plantean, ¿no? A ver, necesito suscribirme a datos, si es así, ¿qué tipo de datos? ¿Qué tipo de activos puedo hacer backtesting en el Forex Tester? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se configuran los activos financieros? ¿Qué diferencia hay entre el modo prueba? Bueno, pues, o los proyectos, ¿qué son los proyectos? ¿No? Pues de eso vamos a hablar hoy, ¿verdad, Luis? Sí. Así que, sin más, cuando quieras, la clase es tuya. Pues muchísimas gracias. Bueno, lo primero, vamos a ver cómo se puede descargar. Tenéis en recursos, dentro de la academia, tenéis lo que es este archivo que tenéis aquí, este enlace, y tendréis acceso a lo que es el Forest Tester para poder bajaros o un trial o comprar lo que es la licencia. Si compráis la licencia, tener en cuenta que el precio está en dólares, por lo que al pinchar en Buy Forest Tester, lo que estamos haciendo es el precio que nos aparece aquí sería el definitivo en euros, ¿vale? Hacéis lo que son los datos de la compra, enviáis pedido, así de forma rápida, y de esa manera os envían la licencia al correo. Para poder instalarlo, pues simplemente con que os bajáis... Por cierto, Perdón. quiero hacer un matiz porque como esto se está grabando, hoy es jueves de Acción de Gracias en Estados Unidos y por lo tanto mañana es Black Friday. Esto quiere decir que el precio que estamos viendo aquí en pantalla es un precio muy, muy, muy especial que seguramente lo ofrecen muy pocas veces a lo largo del año, ¿no? Entonces, bueno, si no lo habéis adquirido podéis aprovechar porque veo que es bastante más bajo, el ahorro es considerable y si estáis en otro momento del año, pues bueno, pues que sepáis que seguramente no será ese el precio, aunque de vez en cuando hacen promociones, ¿vale? O sea que si estáis un poco espabilados, de vez en cuando hacen promociones y algo de ahorro podéis tener. En todo caso, esa página que está mostrando es la página especial a la que acceden los alumnos con el enlace especial que tenemos dentro del curso, que es un enlace con descuento para los alumnos de FDA, de Forex Bet Academy, ¿vale? Entonces, bueno, el ahorro es significativo y nunca viene mal ahorrarse. En todo caso, como decimos siempre, aunque uno lo comprase a precio de tarifa, es que el dinero que te puedes ahorrar simplemente por quitarte de en medio una operación mal hecha, ya lo has amortizado. Es que ya lo has amortizado. Con lo cual, realmente, pues es una inversión que si nosotros tuviéramos que mirar la rentabilidad que nos ha dado esta inversión, pues es enorme, ¿no? Así que no os lo penséis demasiado, de verdad. ¿Vale? Perdona, Luis, creo que era un matiz importante. Bastante importante, muchas gracias. Vale, pues como veis aquí, si os ponéis sobre Download Trial, aquí abajo os aparece una dirección que, como veis, es directamente un .exe. Si lo pincháis, no lo voy a pinchar, pero os aparecería un .exe para descargar. Ese es el archivo que tenéis que instalar en el ordenador. Aquí también tenéis, si nos metemos en la página de Forest Tester, podéis también investigar y ver pues el resto de los productos, cómo se usa, hablan sobre lo que es el producto, los datos históricos, que luego hablaremos de ello, soporte, que es interesante que sepáis que si tenéis algún problema con lo que es el Forest Tester en sí, nosotros os podemos ayudar en lo que es, pues que a lo mejor el proyecto, como estaba hablando aquí con un compañero antes, pues que no sabía exactamente dónde estaba la carpeta de donde lo instalaba el Forest Tester. Pero si es algo más específico, pues que a lo mejor no se abre correctamente o algo que tenéis que preguntar porque no podéis realizarlo, tendréis que hablar específicamente con soporte para que lo solucione, porque nosotros no podemos dar soporte de un programa de terceros. Entonces, ellos son los que realmente os pueden ayudar más en ese aspecto. Pero bueno, es interesante también que trastéis un poco en la página porque vais también a ver cosas interesantes. Lo podéis poner en español y de esa manera pues lo podéis comprender mucho más, si no entendéis bien. Vale, pues vamos a pasar a lo que es el Forest Tester en sí. Para el que no lo haya visto nunca, pues básicamente, como ha dicho Yuri, este es el aspecto que tiene. Es muy parecido a MetaTrader 4. Vamos a ver incluso muchas cosas que son similares.
Es muy configurable. Si habéis visto MetaTrader 4, podéis instalar indicadores. Esto es una cosa muy interesante que en otras, por ejemplo, en ForexTester 3 no existía. Tenías que hablar con un programador para que los indicadores que, por ejemplo, no sé, una Dongchan o indicadores que a lo mejor obtenías en MT4 de forma gratuita a través de la red, pues para que se tradujeran, vamos a decirlo así, porque tiene un lenguaje propio, el Forest Tester, y pudiera entender el Forest Tester cómo funciona ese indicador y poder utilizarlo dentro de los gráficos. Con esta versión es bastante interesante porque podemos instalar indicadores, luego veremos, de MT4 directamente y no vas a tener problemas de ejecución, se va a poder ver perfectamente. Vamos a hacer un viaje rápido por cada uno de los menús para que veáis pues más o menos la potencia y lo que tiene. Bueno, deciros que podéis poner la configuración que queráis, podéis ponerlo como veis, cada uno tiene una configuración, aquí lo veis en pequeño, esto es exactamente igual, os sirve exactamente igual en MetaTrader, esto solamente con darle al botón derecho os sale estos desplegables y aquí tenemos ajustar de gráfica, que es exactamente igual que en MetaTrader 4. Entonces, si lo pulsamos, veis, se queda como lo hemos seleccionado, con los colores y demás, que como ya sabéis, los colores básicamente son convenciones y si luego queremos poner un azul más clarito, otro azul más oscuro, como queráis. ¿Vale? Vamos a empezar por el menú archivo. Aquí podéis añadir la gráfica que queráis, podéis poner el activo que queráis, podéis ponerlo como gráfica de rango, de renko, añadir gráfico de beneficios, centro de datos, que luego eso lo hablaremos posteriormente, igual que proyectos, que son dos cosas bastante interesantes y que merece la pena hablar después de ello. Para importar proyectos, de plantillas, exportar, que luego esto también es mejor verlo de otro punto para poder sacar los históricos y las estadísticas, pero bueno, también lo vamos a tratar después. Instalar, que aquí llegamos a lo que os estaba comentando, una cosa interesante, podemos instalar un nuevo indicador, una nueva estrategia, o sea, podríamos instalar un EA de MT4 y probarlo de forma manual. O sea, de forma manual me refiero a que no va a hacer el backtesting como lo hace en MT4, sino que deberíamos ir adelantando las velas de una forma más o menos rápida para poder ir gestionando, para que el EA más bien gestione cada una de las operaciones. También script, tomar captura para salir. Si lo pulso, pues lógicamente se cerrará. Luego el proyecto, que como os he comentado, luego hablaremos. Editar, que aquí tenéis pues lista de objetos, ¿veis? Lista de objetos, seleccionar todos los objetos. Objetos son pues líneas que dibujáis en el gráfico, líneas horizontales, verticales, eso es lo que se llama objetos. Lista de indicadores también, que son los indicadores que tenemos instalados en ese momento. Si lo pulso no habrá ninguno porque como veis está en limpio, no hay nada, no hay ningún indicador instalado. En ver podemos configurar exactamente igual que MetaTrader 4, podemos poner los símbolos, podemos poner gráfico de ticks, veis si lo pulso aparecería aquí en este lado. Podemos poner otro panel como son las estadísticas, que son útiles para poder ver pues, cómo va evolucionando el sistema, cómo va progresando cada vez que metemos operaciones o no. A lo mejor nos interesa o no verlo o exportarlo al Excel, como recomendamos. Pero bueno, tenéis aquí otras estadísticas distintas que son las que proporciona el Forest Tester y las podéis ver aquí. ¿Qué más? A ver, está en ver. Scripts, ventana de información, de posiciones abiertas, órdenes pendientes, historial de la cuenta, diario, noticias, notas. Como veis, esto que está señalado es lo que se puede visionar. Estos de aquí, concretamente, son estas partes de aquí que veis. ¿Veis? Posiciones abiertas, órdenes pendientes, historial de la cuenta, diario, noticias, notas. Podemos, igual que en MetaTrader 4, lo podemos dibujar en líneas, en barras, en velas y lo que haremos es configurar el gráfico. El marco temporal en el que queremos operar,
la gráfica para que el desplazamiento sea automático. ¿Qué significa esto? Pues que lo que hará es desplazarse de forma automática. O sea, no tendremos que dar, por ejemplo, al espacio para poder ir avanzando vela a vela y de esa manera se vaya desplazando automáticamente a la velocidad que nosotros configuremos. Luego lo vamos a ver. También podemos mostrar el volumen, mostrar cuadrícula, mostrar separadores de periodos, mostrar historias de la cuenta, notas, ¿vale? Todo eso en el gráfico. Las plantillas, pues podemos configurar una plantilla para que sea con ciertos colores, ajuste de la gráfica, que es lo mismo que os he enseñado con este punto de aquí, dándole al derecho, ¿veis? Lo pulso y sale exactamente lo mismo. Tenemos otros tipos de ajustes, que ya pues lo vamos a ver, como es mostrar el volumen, mostrar el historial de la cuenta, cuadrícula, el separador, eso lo hemos visto antes. Podría ser interesante darle a mostrar el nivel de LAS, sobre todo en activos en los que haya mucho spread. Recordar que en MetaTrader 4 y ForexTester, como heredado de MetaTrader 4, es exactamente igual. Solo lo que vemos no es el bit y el as, sino que lo que vemos es directamente ese gráfico está en bit. O sea, lo que tenemos aquí es el gráfico en bit. ¿Vale? Entonces, si le damos a mostrar nivel de lags, lo que nos saldrá es una línea, exactamente igual que en MetaTrader 4, en el que la distancia entre esa línea y el donde se está dibujando el precio es el spread que tenemos en ese activo. Entonces, pues podría ser interesante señalarlo. Luego tenéis aquí distintos ajustes para tamaño y demás, velocidad de desplazamiento, sensibilidad al ratón. Como veis, aquí hay más ajustes que, bueno, en principio no son necesarios. Estos son para añadir indicadores. Vamos a añadir un indicador para que veáis que es muy simple. Vamos a poner, por ejemplo, la Heiken Ashi. Pues lo único que tenemos que hacer es ir a la tendencia, Heiken Ashi, configurarlo, como veis tenéis para los marcos temporales, que lo podéis poner, ahora mismo estamos en 1 minuto, pero lo podéis poner para que se vea en todas las temporalidades que queráis. Y le damos a aplicar. ¿Qué ha hecho? Pues ha dibujado sobre las velas el Heiken Ashi. Vamos a poner otro que sea más claro. Un oscilador. El RSI. Pues exactamente igual. Valores de 14, los niveles configurados de 30 a 70, los marcos temporales y le damos a aplicar. Entonces, como veis, sale en la parte de abajo. Y de esta manera vamos configurando como queramos, según la estrategia que vayamos a desarrollar. Esto recordar que lo podemos editar. Lo único que he hecho es ponerme sobre el RSI, darle derecho, editar RSI y podemos cambiarle pues el color. Podemos ponerle un color, por ejemplo, negro, un estilo distinto, podemos ampliar el ancho y de esa manera, en cuanto le dé, veis, ha cambiado el color y el ancho. Como veis, es totalmente configurable. Vale, podemos añadir todos los indicadores que queramos. Estos son indicadores que están dentro ya del ForexTester 4, que respecto al ForexTester 3 se ha ampliado, pero además podemos instalar nuevo indicador. ¿Esto qué hace? Pues como veis aquí, seleccionar archivo con indicador de DLL o .mq4. Esto normalmente suelen ser los archivos MQ4 los que tenemos los que solemos encontrar por internet. Entonces lo que hacemos es buscarlo. Nos sale donde tenemos, si lo tenemos en el escritorio, donde lo tengamos, lo seleccionamos, le damos a abrir y nos lo instala. Como veis, es bastante fácil de poder realizarlo. Luego, además, podemos añadir líneas, podemos poner líneas verticales, podemos insertar líneas horizontales, podemos insertar formas, rectángulos, por ejemplo. Pues estamos hablando de, a lo mejor, de un soporte o resistencia. Si queremos seleccionarlo porque tenemos que desplazarlo, aquí, como veis, tienen los 4 puntos. En el momento que esos 4 puntos están activados, lo podemos desplazar donde nos dé la gana, ¿lo veis? Pero si lo pulsamos 2 veces, esos 4 puntos desaparecen y ya no lo puedo desplazar. Ahora lo que estoy haciendo es arrastrar el gráfico. Esto es algo interesante lo que está ocurriendo, porque tener en cuenta que cuando vayamos al proyecto, esto lo voy a explicar ya que así lo entenderéis mucho mejor, cada vez que se desplace
el gráfico se va a desplazar en todos los activos que tengamos abiertos. Y si vamos hacia atrás, haremos exactamente lo mismo en todos los activos que tengamos abiertos. Es decir, no podemos ir atrás, por ejemplo, en el eurodólar y mantener como está ahora mismo el activo en el Aussie dólar, ¿vale? Eso no es posible. Entonces es una consideración que a veces no los preguntáis y lo tenéis y de esa manera seguro que lo entendéis mucho mejor por qué. Vale, ¿qué vamos a insertar más? Pues elipses, triángulos, signos, pues a lo mejor para decir que esa entrada es válida o no es válida, o el punto en el que vas a entrar poniendo una flecha, o un icono de stop, o un icono de que has comprobado que esa está bien, o una etiqueta del precio, herramientas de Fibonacci, recordar los retrocesos, que también nos sirve para las proyecciones, no confundir con las extensiones, canal de Fibonacci, arco, abanico, zonas, añadir otros canales, tridente de Andrew. Como veis, se pueden incluir hasta símbolos de ondas. Vale, pero esto es un poco aburrido, Luis, porque yo tengo que dar a insertar y tengo que ir a cada uno cada vez. Vale, pero es que tenéis aquí, como veis, un acceso rápido en el que si yo pincho, por ejemplo, en la línea horizontal, pues se va a quedar, como veis, puesta en el gráfico. Entonces, de esa manera, de forma rápida, puedo poner lo que más utilice. Todo esto se puede configurar. Incluso, como veis, si lo pinchas, lo dejas apretado y lo desplazas, podemos llevarlo a donde queramos. ¿Vale? Podemos configurarlo, esto ponerlo primero, debajo, como veis está saltando y se está autoconfigurando donde queramos. Entonces, de esa manera podemos tener acceso mucho más rápido a cada uno de los elementos que utilizamos. Deciros también que, porque a lo mejor os puede parecer curioso qué es esto del puntero cursor y el puntero cruz. Con el puntero cursor es el puntero que veis ahora mismo, que se nos sirve para señalar, para poder ir a señalar cada uno de los activos o a lo mejor meternos en las ventanas. Y luego tenemos el puntero cruz. ¿Esto qué nos hace? Pues como veis, a medida que lo voy desplazando, tiene una referencia horizontal, que en este caso, como está ahora mismo, sería la cruz negra. Entonces sería una referencia horizontal en el precio en 1.19.838 y temporal, que está abajo, que sería el 20 del 20 del 9 del 1 y a la hora de 12 a las 12 y 9. O sea, sería el 1 de septiembre del 2020, ¿vale? Como veis, es bastante configurable. Las órdenes luego las veremos, la prueba también. Herramientas. Podéis poner el idioma que queráis. Podéis poner, a lo mejor os interesa dejarlo en inglés o en español o en portugués. Si mal no recuerdo, aunque esto no es muy relevante, en el momento que lo pinchéis se configura todo y cambia directamente el idioma. En anteriores versiones, vamos a hacerlo, ¿veis? En anteriores versiones, por ejemplo en el Forest Tester 3, había que salir y volver a entrar para poder actualizarlo. Tenéis aquí también la ventana. ¿Esto para qué nos sirve? Pues exactamente igual que en el MetaTrader 4, para poder configurar las ventanas como queramos. Podemos ponerla en cascada, podemos ponerla en mosaico, como veis va cambiando, mosaico vertical y minimizar todos. Entonces no veríamos nada, sino que nos veríamos aquí abajo. ¿Vale? Como veis, se puede configurar. Yo recomiendo que en lo que utilicéis realmente, lo más socorrido normalmente suele ser la ventana vertical, sobre todo si tenéis varios activos. ¿Veis? Si tenéis varios activos, es de esta manera, no veis los dos o tenéis que ir cambiando uno u otro, pero si no hay ningún problema por la acción del precio, lo podéis poner como ventana vertical, el mosaico vertical y ya está, queda configurado, como veis aquí. Tienda, pues son otras aplicaciones extras que podéis verla en la página web, que también tienen Forest Tester, pues para crear estrategias visuales o para contratar un programador.
Luego en la ayuda tenemos, pues aquí nos habla del programa, comprobar las actualizaciones, que normalmente lo hace de forma nativa el programa, comprueba siempre si hay alguna actualización y de esa manera siempre lo tenemos a la versión más moderna. El sitio web, guía de inicio rápido y tutoriales, que igual que la guía de usuario, esto es recomendable verlo porque recordar que siempre tenemos que ver, tenemos que intentar aprender lo máximo posible de lo que es el programa. Entonces, pues en una guía de inicio rápido o un tutorial o una guía de usuario avanzada, pues nos puede a lo mejor dar pequeños detalles que a lo mejor después de haber visto la videoconferencia y como son mucho tipo de información, pues a lo mejor eso se ha podido olvidar. Dice Samuel, ¿cómo se regula la sensibilidad del puntero cruz? No se regula la sensibilidad, que yo sepa no se regula la sensibilidad, realmente solo nos sirve para eso, para saber dónde está en horizontal y en vertical. También puedes buscar el número, ¿veis? Yo lo que he hecho aquí es pincharlo y desplazarlo. Como veis, estoy desplazando, pero el punto es el mismo. Entonces, ¿qué hace? Contar el número de barras que hay desde la barra que está en el 1 de septiembre de 2020 hasta la barra que estoy señalando. Entonces dice que hay 10 barras de un minuto porque es la temporalidad en la que estamos. En ese punto exacto hay 17 puntos desde donde está de 0,73858 hasta ese punto hay 17 puntos, se correspondería a un 0,02% y como veis son 10 minutos que serían las 10 barras. Es lo que habla, pero sensibilidad como tal tendrías que controlar la sensibilidad del puntero, que se puede hacer a través de Windows, ahora no lo voy a explicar, pero lo puedes hacer a través del puntero para que vaya más deprisa o más despacio, pero no tiene no tiene más. Los puntos son pips, sí, son pips. De nada. A ver si hay alguna cosa que se quede por aquí en el tintero. Instalaciones. Bueno, vale, eso ya lo vemos después. ¿Qué más? Estábamos con la ayuda. También tenéis el foro, tutoriales, ayuda de Forest Tester y también una API, ¿vale? Vamos a ver lo que es el centro de datos, que lo primero que tenemos que hacer para poder buscar y poder hacer un backtesting es tener datos. ¿Cómo podemos buscar datos y cuáles son los datos que serían necesarios para poder hacer un backtesting serio? Pues dependiendo, la primera respuesta sería que habría que pensar, que es lo que siempre os decimos, en qué temporalidad queremos operar. Como veis aquí, hay distintos tipos de brokers, que es Foresite, que es el gratuito, Standard Data Feed y Advanced Data Feed. ¿Qué diferencia entre cada uno de los tres? Pues el Foresite es gratuito y no tiene una alta definición. Standard Data Feed, podéis encontrar mucha más información en la página web sobre cada uno de los tres. Standard Data Feed hay que suscribirse, hay que pagar una suscripción. Eso ya decidís vosotros si la queréis mensual, si os vale solo un mes o lo queréis mantener durante más tiempo o coger una suscripción anual. Deciros que normalmente lo que solemos recomendar es que os suscribáis durante a lo mejor un mes, bajáis los datos que necesitéis y los guardéis. De esa manera hagáis el backtesting y si volvéis a necesitar más datos de esa calidad, pues volvéis a contratar lo que necesitéis o el Advance o el estándar y volvéis a actualizar. Y de esa manera podéis tener datos mucho de mejor calidad que con el Foresite. En el estándar, pues nos van a dar datos de un minuto, que sería prácticamente para el 99% de los traders que van a hacer un backtesting, sería recomendable. ¿Cuál es la diferencia con el Advanced? Pues que también tenemos datos de tick. Entonces, si queremos algo mucho más minucioso y mucho más en concreto, pues a lo mejor nos interesaría coger el Advanced Data. Pero si tenemos, por ejemplo, un sistema de 15 minutos o un sistema
de 5 minutos incluso. A medida que vayamos subiendo en temporalidad, pues con los datos gratuitos sería más que suficiente, o incluso podríamos también bajar datos de Dukascopy. Tenéis un vídeo que os recomiendo de la serie que ha estado haciendo Yuri, que si no lo habéis visto os recomiendo encarecidamente que lo veáis. Este vídeo en concreto se llama Datos gratis de calidad para el Forest Tester, y sobre el minuto 11:40 pues hay un programa que se llama Quant Data Manager en el que utiliza, y no lo voy a reproducir porque está perfectamente explicado ahí, cómo bajar datos de Dukascopy de forma gratuita y poder luego importarlos aquí. Entonces, como veis, es bastante interesante. Tenemos datos que podemos solicitar de bastantes sitios. ¿Y cuál sería, si lo voy a hacer, el ejemplo lo voy a hacer con una data fit, porque además voy a aprovechar para actualizarlo, pero lo podríamos hacer con el Forest Site o con el estándar, dependiendo de lo que tengamos contratado, ¿vale? ¿Cómo se actualizaría? Pues o seleccionamos lo que es cada uno de los activos, o podemos seleccionar todos a la vez si queremos, y lo que hacemos en este caso, si seleccionamos todos a la vez, pues lo que hacemos es dar a actualizar desde servidor. Como veis, os sale otro desplegable que veis aquí, actualización en grupo, en el que descarga un nuevo historial, recomendado solo descargado por parte del historial desde el final de la última actualización. Podéis descargar una parte, o sea, es decir, podéis descargar desde, pues yo que sé, solamente este mes. Pues seleccionaríamos lo que queremos descargar, que sería, este se lo tendríamos que poner a hoy, y el primero lo tendríamos que poner desde el viernes. Podríamos irnos al final de semana. Yo no recomiendo que pongáis esto. Y luego, dependiendo de la calidad de lo que hayamos contratado, pues os aparecerá, si es estándar, por ejemplo, os aparecerá solo historial de 1 minuto. Como es el VIP, el Advance, os aparece también 1 minuto y tics. Y lo único que tendremos que hacer es actualizar, y de esa manera lo bajaremos todo. Entonces, vamos a hacerlo descargando un nuevo historial. Voy a aprovechar para actualizar lo que son los datos de todos los activos. Como veis, va completando, preparando los datos, actualizando los ticks y va pasando por cada uno de los activos. Veis, el siguiente sería, tenemos aquí el dólar CAD, luego el dólar franco suizo, y veis, va pasando por cada uno de ellos. Aquí tenemos Forest, tanto los mayor como los cruces. Tenemos también criptos, tenemos activos, estilo acciones, tenemos oro, plata, creo que también hay palladium, ahora cuando acabe lo vemos. Y esto es así de simple, para poder descargarlo de lo que es los servidores que proporciona Forest Tester. En otras, como por ejemplo en Forest Tester 3, en Forest Tester 2, recuerdo que podías descargar de distintos brokers, pero en este caso no sé exactamente de dónde los descarga. Me imagino que será Dukascopy, pero no lo pone expresamente cuál es el broker del que lo desplaza. Lo voy a parar para no alargarlo mucho. Y si le damos aquí a establecer, lo que estamos haciendo es solamente no buscar el broker, sino solamente decir si lo quiero bajar en estándar o en advanced, ¿vale? También tenemos para establecer el apalancamiento. Podríamos poner, por defecto que aparece, 1.100, pero podríamos poner, si queremos aplicar el de ESMA, pues podemos poner 1.30 o distintos tipos de apalancamiento, o 1.20, dependiendo del activo, o 1.1, por ejemplo, si es cripto. Y como veis, aquí tenemos todos lo que son pares exóticos, futuros, índices, metales. Como veis, aquí hay muchos activos sobre lo que podemos hacer backtesting. Pero ¿qué pasa si pensamos, es que yo quiero otro activo, yo quiero el IBEX, que aquí no está, o el IBEX, el Santander. Quiero quiero hacer un backtesting sobre Santander. Pues lo que tendré es que añadir ese par. ¿Dónde lo tengo que hacer? Pulsando en añadir. Buscaré si está en Santander, que sería SAN. Como veis, aparece aquí, bueno, el del español.
Vamos a poner, en vez de Santander, vamos a poner, bueno, otro cualquiera, me da igual, Tesla, por ejemplo. No sé si se aparecerá. ¿Ves? No aparece. Entonces, ¿cómo lo puedo añadir? Pues añadir símbolo, ponemos el nombre del símbolo, decimos el tipo de activo que es, en qué grupo lo vamos a clasificar, en la divisa de lote, divisa de base, nos aparece, como veis, tendríamos que configurar todo esto, el apalancamiento, los datos del dígito, dígitos después del punto. Esto lo que implica es que, por ejemplo, si el eurodólar tiene 5 dígitos, sería recomendable ponerle dice Gurú, Santander no es un par. Sí, sí, la verdad es que demasiadas horas en Forex. Sí, A sí. mí se me escapa muchísimo eso también, ¿eh? Es que yo lo digo continuamente. Para Para mí todo mí es par. par, cuando digo par es genérico, es cualquier activo financiero, pero efectivamente es que no es correcto, pero bueno, nos entendemos. Nos hemos entendido, sí. Bueno, pues aquí, En todo perdona. caso no es un par, es un trío, es Santander, ¿no? En 2 palabras, Santander. Sí. Bueno, pues eso, disculpa por el lapsus, pero es verdad que todo, como además todo luego en Forex, pues la verdad que activos y demás, tengo que pensar en la palabra activo en vez en acciones o en lo que sea, en futuros o en lo que sea. Entonces, disculpar por el lapsus. Bueno, lo dicho, si por ejemplo es el eurodólar o el par que queráis poner, un par nuevo que queráis incluir, pues lo tenéis que poner aquí en los dígitos. Tenéis que ver primero cuántos dígitos tiene después del punto. Los dígitos después del punto es si es 100,22, pues sería, habría que poner 2. Habría que poner aquí un 2, ¿vale? Si es, por ejemplo, como el eurodólar, pues lo más recomendable sería si tenemos datos, ¿no? Y datos interesantes, datos descargados que sean de buena calidad, que no me sale la palabra, perdón, de buena calidad, pues lo deberíamos poner en 5, porque recordar que tiene mayor definición. Esto es una cosa también interesante que debemos, y muchas veces en backtesting, cuando creáis símbolos o sin crearlos, muchas veces hay algunos errores, porque esto lo dejamos, por ejemplo, a 3 o lo dejamos a 1 o le ponemos a lo mejor 30. Y nos mandáis correos diciendo, tengo un problema porque no me deja poner el Forest Tester ninguna operación. Tener en cuenta que si aquí ponemos distancia mínima al precio, intentamos ponerlo, por ejemplo, en 1 minuto y intentamos dejarlo en menos de 3 puntos, no nos va a dejar poner la orden. Entonces, esto es interesante que lo pongáis a 0, ¿vale? Para que, o depende del broker, si a lo mejor el broker tiene una distancia mínima, pues que lo pongáis de esa manera. Pero es una cosa que tenéis que tener en cuenta para poder actualizarla para que no haya problemas. Vale, aquí también tenemos otra pestaña que se llama comisiones. También os preguntáis, bueno, ¿y cómo puedo incluir las comisiones o el swap dentro de lo que es el backtesting? Pues la tenéis que incluir en este punto. Podéis poner las comisiones por lote, podéis poner el swap en largo o en corto. Es verdad que los swaps van variando con el tiempo, pero poner un swap de referencia, tanto en largo como en corto, lo podéis utilizar, por ejemplo, el swap actual o directamente ponerlo en 0 y ampliar el spread, que eso también es otra forma de poder incluir las comisiones, swaps y desplazamientos, slipajes que se produzcan en el precio, incluirlos dentro del spread. Ampliar el spread y ya está. Pero si no lo queréis hacer de esa manera, pues podéis incluirlo aquí, en este punto, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, centro de datos. Vamos a ir a uno que ya está creado, ¿vale? Este, por ejemplo, yo he descargado los datos. Como habéis visto, es uno de los que ya se ha actualizado ya. Como veis, aquí aparece 25 del 11 del 2020. Aquí veis que aparecen como unas líneas así un poco raras, como un poco más oscuras. Tened en cuenta que si está todo verde, todo verde, todo verde, significa que esos datos son continuos y se han importado correctamente. Si aparece estas líneas, significa que puede haber alguna pérdida de datos, algún gap entre uno y otro. Entonces,
Esto lo que nos va a ayudar y saber es si realmente hay buena calidad de datos o no, aparte de luego verlo en lo que es cómo se dibuja en el gráfico, ¿vale? Esto de cambiar propiedades, teniendo uno que ya está creado, ya se ha bajado los datos, pues podemos cambiar las propiedades. Como veis aquí os aparece un resumen de las propiedades. Os aparece el spread, el tamaño del lote, el punto mínimo. Pero si queremos cambiarla, pues lo que tenemos es, nos aparece el mismo, prácticamente el mismo, como veis, desplegable, que hemos visto al añadir un símbolo. Aquí os aparece todos los datos. Como veis aquí, distancia mínima 0, el apalancamiento, los grupos, las comisiones, lo podemos configurar y todo esto es válido con lo de añadir manualmente. Al añadir manualmente tenemos que tener en cuenta que lo único que creamos es un contenedor vacío, algo que realmente lo único que aparece aquí es, pues eso, aparecería como esto, como lo que como le llamemos, y le podríamos cambiar las propiedades. Pero aparecería todo esto en gris. ¿Por qué? Porque realmente no tenemos nada importado. No tenemos nada ningún dato de ese par, porque lo acabamos de crear. Entonces, ¿cómo podemos importar un archivo? Pues lo tenemos desde aquí, ¿vale? Lo único que he hecho es pinchar en importar desde un archivo. Aquí tenemos, ¿veis? Podéis importar datos en ARCI, en formato CSV, TXT o en formato de MetaTrader, HST. Para una prueba precisa se recomienda importar barras de 1 minuto. ¿Dónde lo podemos localizar? Pues si pinchamos aquí, lo que hacemos es seleccionar el archivo. Buscamos el archivo, si está en el escritorio donde lo tengamos, ¿vale? Aquí os aparecería por defecto los formatos válidos, ¿vale? Y le daríamos a abrir, seleccionaríamos el que fuese y le daríamos a abrir. De esta manera os importa el archivo. Podemos configurar el desplazamiento de las horas, ignorar los fines de semana, no es recomendable, y podemos configurarlo desde aquí. Luego le daríamos a siguiente y lo importaría. Vamos a ver si hay alguna pregunta para que no se me escape. Como dice, yo se queda en tu ordenador, pero con eso creo que es muy interesante una suscripción de 1 mes y coge los datos que necesites, efectivamente. Eso sí necesitarás almacenamiento para ello. Sí, es interesante si vais a hacer, pues eso, a lo mejor de 1 minuto, pues que contratéis a lo mejor, o si veis que no tiene suficiente calidad en el activo que habéis visto y tiene calidad suficiente en el activo de Forest Tester, pues contratéis datos. Durante ese mes os bajáis, ahora lo repito, José Antonio, perdona. Os bajáis lo que son los archivos, todos los activos que queráis, y de esa manera podéis importar el activo que consideréis para poder hacer backtesting. Os han puesto, Nacho, muchas gracias, el enlace del vídeo de Yuri, pero realmente para los que a lo mejor no podéis ver lógicamente el enlace y podéis buscarlo, se llama Datos gratis de calidad para el Forest Tester y está sobre el minuto 11:40. Sí, y añadir que en mi canal de YouTube tenéis una lista de reproducción sobre backtesting. Entonces, bueno, os puede ayudar. Eso es fácil de localizar. Más que localizar ese vídeo en concreto, si buscáis mi canal en YouTube, en la lista de reproducción sobre backtesting, ahí lo tenéis. Vale, yo creo que no hay más preguntas. Dice Samuel que el DAX no lo encuentro o no sé qué símbolo le corresponde. Realmente de índice solamente aparece no aparece realmente el DAX, ni aparece el IBEX, ni aparece el FTSE. Deberíamos incorporarlo. Ni, como veis, aparecen unos cuantos acciones. Como veis, en la búsqueda antes no apareció Tesla, pero sí aparece Apple, Amazon, Google y Next, no me acuerdo cuál era. Ahora no creo cuál es. Pero veis, como veis, aparece Barclays, acciones de Canadá, metales, pero es tan simple como importarlo, bajar los datos y de esa manera podéis hacer backtesting sobre eso, configurándolo. Netflix, es verdad, efectivamente. Muchas gracias, Gurú.
Sí, no me salía. Nexus, tiene razón. Vale, pues esto, como veis, el centro de datos es bastante importante y bastante interesante para poder bajar los datos que necesitamos para hacer el backtesting. ¿Por qué insistimos en esto del centro de datos y que los datos tienen que ser de calidad? Porque realmente al final el backtesting lo vamos a hacer sobre esos datos. Si nos bajamos datos que no son de calidad, no tendremos un backtesting de calidad, es imposible. A no ser que lo que estemos haciendo es bajar datos que sean a lo mejor de Forecity que no son de extrema calidad, pero el backtesting hacerlo en una temporalidad de diario o una hora o H4, que lo que es la forma en la que se veríais las velas es muy parecido a esto de aquí, con lo que habría definición sobre el activo en concreto. Digo, voy a decir activo y así no me confundo con el pares de Forest. Dice Carlos, solo para aclarar, una vez que los datos descargados con la suscripción se guardan en un archivo externo y se debe importar como si se bajara datos de... No, se quedan dentro del Forest Tester, efectivamente. Tener en cuenta que el Forest Tester, y esto es una de las cosas que yo hacía con la versión .2, Forest Tester 2, lo graba todo normalmente en C, Forest Tester, y ahí aparecen lo que son todas las carpetas que crea el Forest Tester. Hay carpetas para los históricos, hay carpetas para los proyectos, hay carpetas para varias cosas. Es interesante que de vez en cuando hagáis una copia de seguridad de esa carpeta, porque de esa manera podéis rescatar pues lo que es el Forest Tester y no perder a lo mejor perder una semana o perder un día, pero no perder a lo mejor el trabajo de un mes, un año o 6 meses o el tiempo que hayáis estado sin grabarlo. Entonces es interesante recordar que tenéis también, siempre sugerimos que lo realicéis backup en la nube, pero todos estos datos que bajamos del centro de datos, que los bajamos con el Forecity, con el estándar o el Advanced, se graban en esas carpetas. No, o sea, quedan dentro del Forest Tester para poder utilizarlos, pero se graban en esas carpetas y son accesibles. ¿Vale? Se podría ir a la ruta donde haya sido instalado. Ya la he modificado, entonces por eso no la voy a enseñar, porque yo lo he modificado en un disco, que tengo aparte. Yo lo que hago es utilizar, a lo mejor os sirve esta recomendación, yo tengo un disco de estado sólido para poder instalar los programas, que hace que vaya mucho más rápido y que voy a cambiar próximamente, por cierto. Y aparte tengo un disco en el que voy volcando lo que son todos los datos masivos, o sea, lo que, por ejemplo, pues eso, todos los datos históricos o proyectos y demás, los voy metiendo en ese disco. De esa manera, si entra algún virus o cualquier otra circunstancia, pues se estropeará lo que es el disco donde tengo instalado el sistema operativo, pero quedará como respaldo. No es un disco externo, está dentro del ordenador. Tengo 2 discos dentro del ordenador, pero también se podría utilizar con un disco externo. Sería otra posibilidad. Es más, yo luego eso lo saco a un disco externo. Ya sabéis, seguramente todo. Entonces, de esa manera es muy difícil que se pierda, que perdamos algo. ¿Vale? Os lo dejo ahí por si alguno lo quiere utilizar y de esa manera os sirve. Vale, ¿qué más? Vamos a crear por fin un proyecto. Vamos a ver ya lo último dentro de esta parte, que sería crear un nuevo proyecto. Entonces, como veis, lo voy a repetir, lo que he hecho es darle archivo, nuevo proyecto, o también lo tenéis aquí, nuevo proyecto. Como veis, recordar que esto es configurable y podemos poner o quitar lo que queramos. Entonces, pues le damos a nuevo proyecto, por ejemplo, lo tengo ya a mano, y le pongo especial, bueno, no sé en escribir, disculpad, especial Forest Tester. Vale. El capital, el depósito lo hace en dólares, pues vamos a ver, por ejemplo, vamos a dejar en 10.000, le vamos a dar al siguiente. Aquí tenemos que seleccionar el activo con el que queremos operar. Como veis aquí, pues podemos seleccionar todos o seleccionar uno solo.
por defecto te sale el periodo de la prueba, ¿vale? Lo podemos cambiar, podemos decir que la prueba en vez de 2003, que estos son los datos que hay descargados, del 2003 hasta el 2020, pues lo vamos a poner para que también vaya bastante más rápido, desde solamente este último mes. Entonces nos vamos a 2020 y nos vamos a noviembre. Y vamos a poner desde el día 2, por ejemplo. Entonces, como veis, desde el día 2 hasta el día 25. Le voy a decir que voy a utilizar solo datos de 1 minuto para que vaya algo más rápido. Y aquí en ajustes avanzados tenemos generar ticks mediante puntos OHL. Ya sabéis, open, high, low, close. Luego también generar ticks aleatorios mediante volumen y utilizar el express flotante. Aquí esto sería para datos de tick, como he seleccionado 1 minuto no aparece. Pero por defecto dejarlo como está, no hace falta aquí tocar nada, pero solamente para que sepáis que existe. Aquí tenéis también para que os dé algo más de información y lo vamos a dejar así tal cual. Entonces lo vamos a hacer sobre el, bueno, vamos a poner el euro dólar, más convencional. Vamos a ponerlo otra vez, 2020 y nos vamos a ir a octubre, noviembre, el 2. Vale, pues ya tenemos datos de 1 minuto, la franja que queremos, temporalidad que queremos. Entonces, lo que hace es comprobar, como habéis visto ahí rápidamente, lo que hace es comprobar si el historial está correcto, es decir, si se ha descargado. Si no, me lo diría. Me diría, pues tienes que descargar el historial y lo que único que haces es descargarlo y ya está. No habría mayor problema, ¿vale? Aquí podemos configurar, pues si depende de si lo queremos hacer en GMT más 0, si lo queremos hacer a lo mejor en otra franja, GMT más 2. Como veis aquí os sale por defecto cada uno de los cierres. A lo mejor nos interesa el de Londres o nos interesa el de Nueva York o lo podemos incluso personalizar. Como veis, lo podemos desplazar, ¿veis? También si vamos a poner horario de verano o no, americano, europeo, australiano. Y también podemos decir que inicie la prueba desde la primera fecha, como yo lo he puesto, sí, si mal no recuerdo es +1 el español, pero vamos, aparece aquí por defecto. Sí, es +1. +1. Ya. +2 o +3. +2 o +3 es. El nuestro es +2 o +3. No, no +1. ¿Vale? Sería GMT más 2 y GMT más 3. Dependiendo de si estamos en horario de verano o horario de invierno. Sí, en España. Perfecto. Vale. Iniciar la prueba desde la primera fecha del rango, que aquí empezaríamos desde el 2 del 11, como hemos puesto, o definir una fecha. ¿Veis? Me sale por defecto, aunque yo tengo descargado del 2003, me sale por defecto el periodo en el que yo he indicado. Entonces, puedo precargar unos ciertos días, porque a lo mejor imaginaros que yo quiero empezar el 15 de este mes. Entonces, yo puedo precargar unos días porque a lo mejor me hace falta que esté en gráficos diarios, imaginaros, y para formar el RSI de 50 me hacen falta 50 periodos anteriores. Entonces tengo que precargar 50 periodos anteriores para ese día poder tener disponible el RSI y poder utilizarlo. Porque si no, los primeros días, hasta que empiece a cargar lo que es el indicador, hasta que empiece a dibujarlo, contando esos 50 días hacia atrás, no podría meter órdenes. Entonces, de esa manera podemos incluirlo. Modo de prueba hacia adelante, empezar la prueba tras la creación. Entonces, lo que hacemos es, o si queremos cambiarlo, o le damos a crear. Entonces, le damos a crear, genera el proyecto. Como veis, hace un ruido. Por cierto, los ruidos los podemos cambiar. Como veis aquí, aparece... No los oímos, no oímos tu escritorio, pero, No. pero da igual, se oiría un problema. Sí, sí. Yo me he quedado, me he quedado sordo. Sí, se oye bastante alto además. ¿Sí? Vale, como veis está moviéndose. ¿Por qué se está moviendo? Pues porque aquí tenemos para poder pausar la prueba. Entonces, ahora lo que he hecho es pararlo y pausar esta prueba. ¿En qué se está moviendo? ¿En qué temporalidad se está moviendo? Pues lo veo aquí, marco temporal 1 minuto. ¿Dónde lo veo también? Aquí, M1.
¿Cada cuánto se está moviendo? Pues como veis, no se está desplazando de un minuto en un minuto, sino que se está desplazando cada tic. Lo voy a volver a poner y como veis, la vela se va formando. ¿Veis? No se forma así, no se forma de una vez, una vez, una vez. Entonces aquí podemos, podemos calibrar lo que es a la velocidad que queremos, o sea, a la velocidad que queremos que se vayan formando las velas. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a cada día y le damos a un minuto y quitamos el pause, se va a mover. Pero tener en cuenta que tienen que pasar todos los minutos de un día para poder terminar de formarse la vela. Entonces, a lo mejor esto es bastante tedioso. Entonces, pues podemos aumentar o bajar la velocidad de la vela. Como veis, todavía ni se ha terminado de formar la primera vela. Entonces, si queremos mantener por lo que sea esta temporalidad, o sea, que vaya dibujando cada minuto en un gráfico temporal de diario, pues lo que podemos hacer es adelantarlo. ¿Veis? Al soltarlo va más rápido o podemos también hacer que vaya más lento. Como veis, va bastante más lento. ¿Es recomendable, si hacemos un backtesting en diario, ponerlo en un minuto? Pues no. ¿Por qué? Pues porque vamos a perder mucho tiempo que realmente no nos va a aportar. Como veis, es que todavía no se ha dibujado ni la primera vela. No nos merece la pena. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a 30 minutos y lo ponemos cada 5 minutos, pues lo que vais a tener una velocidad más o menos serían 6 velas, se formará la siguiente. Cada vez que haya 6 golpes se formará la siguiente, porque esos 6 golpes son los 5 minutos. El precio lo que ha hecho en esos 5 minutos. Entonces, como veis, es mucho más ágil. Esto es una forma de configurarlo. Esto que veis aquí abajo, como veis, son noticias. Ay, perdonad, se me ha olvidado deciros otra cosa. En el centro de datos tenéis otra pestaña que se llama noticias. Esta os sirve también para bajaros, descargar lo que son las noticias de cada uno de los, me sale otra vez activos o pares, de cada una de las monedas. ¿Vale? Entonces podemos actualizarlo. Si yo le doy, pues no me va a importar porque 25 del 11 es la última fecha, pero como veis aquí tenéis cada uno. Mira, esto es curioso. Por ejemplo, esta zona que está en roja no se ha bajado correctamente, no hay noticias en ese periodo. En cambio, lo verde, lo que os comentaba antes para los datos, sí está descargado y sí está todo correcto. Vale, entonces, esta parte de aquí, seguro que no hay noticias de alto impacto. A lo mejor porque no se han producido en este par o porque realmente no se han descargado correctamente. Yo creo que es más porque no se han producido, pero habría que mirarlo. Pero como veis aquí, en otros pares lo tenemos, ¿vale? Bueno, se me ha olvidado comentarlo. Entonces, sigamos con el proyecto. Podemos, en el proyecto, depositar dinero. Porque decimos, bueno, pues a lo mejor voy a hacer ingresos en nuestra cuenta cada año. Entonces, lo quiero simular también. Pues lo que haces es depositarlo y lo que hace es incluirse dentro del balance. ¿Vale? También podemos hacerlo con las retiradas. Podemos hacer exactamente lo mismo. No, pues yo, a ver, Yuri Luis, o sea, a mí me gusta esto del trading, pero yo lo que quiero sobre todo es disfrutar del dinero. Entonces, pues cada 6 meses, por ejemplo, me voy a plantear hacer una retirada del dinero si tengo beneficios. Pues lo podéis también simular. ¿Vale? Entonces vais retirando a medida que vais realizando el backtesting, cada 6 meses, llegáis a ese punto y lo retiráis. Esto lo que os he comentado antes. Son las noticias que tendréis en cualquier servidor de noticias. Vais a poder ver eso. ¿Cómo podemos ver también las noticias? Pues nos vamos aquí y si nos vamos, por ejemplo, a 5 minutos y pinchamos sobre la noticia, nos va a llevar a la noticia. Como veis, es bastante interesante porque de esa manera todas estas se producen a esa hora, pero esta que se produce a las 10:15, ¿veis? Aparece aquí en este punto. Entonces me marca porque a lo mejor lo que quiero hacer es un estudio de cómo afecta
las noticias al sistema que he creado en 5 minutos. Entonces, pues lo que puedo hacer es ir pinchando en cada una y ver cómo se ha ido comportando. O simplemente, si vais a operar solo noticias, pues lo que hacemos es adelantar hasta ese punto sabiendo que esas son de alto impacto, por ejemplo. Podemos hacer filtros, mostrar filtros. Tenéis aquí para la fecha, para cada uno de los símbolos, en este caso serían las monedas, los tipos de prioridades y lo aplicamos y de esa manera pues solamente nos aparece el filtro que hayamos solicitado. Limpiar, pues lo que hacemos es borrar los filtros. Vale. Aquí tenemos las posiciones abiertas, que son, vamos a meter una orden, lo podemos poner con el botón derecho, como veis, lo que he hecho es, tenemos aquí distintas opciones, que la mayoría las conocéis, como vender con stop loss, un buy stop, sell limit, comprar con stop y take profit por defecto, vender con stop y take profit por defecto. Aquí añadir indicadores, que es lo que hemos visto antes, la temporalidad. Este es el marco temporal sobre el que estamos haciendo el backtesting. Recordar que veis aquí 5 minutos y aquí 5 minutos, con lo que coincide. Podemos quitar el volumen, podemos quitar las cuadrículas, que son las redes que veis en el fondo, mostrar los separadores de periodos, historial de la cuenta, las notas, bueno, esto lo hemos visto, la lista de objetos. Y vamos a poner, también las órdenes las podéis poner desde aquí, veis, colocar una nueva orden a mercado, colocar una nueva orden pendiente, modificar una orden seleccionada, cerrar una posición, cerrar parte, cerrar todas, borrar orden pendiente y colocar grupo de órdenes. Vamos a poner una orden a mercado, esto como veis es al azar, ahora mismo no existe ningún sistema por detrás. Y lo que vamos a hacer es, pues podemos decir que vamos a poner una orden a mercado con el stop loss lo vamos a poner en 1.16.400, lo podéis poner así, ¿vale? Como veis, os aparece dibujado o le dais a cuentagotas y lo desplazáis donde queráis. ¿Veis? Lo ponéis aquí y os sale ya directamente, que es mucho más ágil y más rápido. O también podemos, si queremos a lo mejor solamente poner 10 pips de stop, porque siempre ponemos 10 pips, pues lo que hacemos es, ¿veis? Y al pulsar se ha desplazado automáticamente. Con el take profit podemos hacer exactamente lo mismo. El take profit lo ponemos, por ejemplo, aquí. Lo podemos hacer desde este punto o desplazarlo, como veis, hacia arriba, hacia abajo o ponerle los 20, desplazarlo. Aquí podemos reflejar también el lotaje por si queremos hacer lote fijo o calcularlo externamente o también con en tanto por ciento de capital. Entonces, si queremos, por ejemplo, un 1%, que no lo calcule, pues nos lo calcularía automáticamente. Con 1% ponemos un comentario, prueba. Y aquí tenemos el BIS y el AX, ¿vale? Que tenemos en ese momento. También podríamos poner un trailing stop que podríamos activar. Ya, como siempre os decimos, no recomendamos el tema de activar el tema de trailing stop porque no consideramos que se quede en zonas en las que realmente sean interesantes, pero podéis hacerlo. Y lo que hacemos es entonces poner una sell, no tiene margen suficiente. Vale, a ver. Bueno, claro. Vamos a ponerle para la prueba el 0,1 de lotaje y así ya está. ¿Veis? No ha sonado, no lo habéis oído, pero ha hecho un sonido. Deciros, a ver si recuerdo dónde. Bueno, esto es lo que hemos visto. En herramientas, en opciones, podéis poner por defecto lo que son órdenes de compra-venta para que os salga por defecto. Si siempre lo hacéis de una manera en concreto, podéis también configurar un acceso rápido, con lo que así de esa manera, como veis, para retroceder o para pausar, tenéis también
pulsando estas teclas, por ejemplo el space, o sea, la barra espaciadora, podéis ir avanzando de barra en barra o de tick en tick si pulsáis el F11. Entonces, como veis, esto también se puede incluso modificar, lo podéis, si os apañáis mejor con la barra de space, barra espaciadora o backspace, retroceso, pues lo ponéis ahí, lo configuréis como queráis. Hay algunos que no están, pero lo más útil es lógico que os pongáis una tecla de acceso rápido para poder realizarlo rápidamente y no tengáis que ir cada vez aquí, volver a seleccionarlo, volver a pinchar. De esa manera, dando, por ejemplo, como veis, yo estoy ahora pulsando la barra espaciadora, voy hacia adelante o le doy a retroceso y voy hacia atrás. ¿Veis? De esa manera vamos rápidamente en una dirección o en otra. ¿Qué más de opciones? Tenemos aquí los marcos temporales, que podemos añadir el marco temporal que queráis. Si a lo mejor queréis operar en 2 minutos o en 3 minutos, que no son los convencionales, pues podéis configurarlos aquí. Elimináis marcos temporales también, porque a lo mejor os parece que hay demasiados, pues los elimináis. Los sonidos, aquí los podéis configurar. No le voy a dar al play porque lo voy a ir solo yo. Entonces, pero podéis configurar el sonido que queráis. Aquí que sea WAP, porque creo que, si mal no recuerdo, MP3 no lo lee, solamente WAP, ¿veis? Entonces, pues os configuráis un WAP o lo pasáis de MP3 a WAP y le ponéis la ruta y ya cada vez que ocurra que iniciéis la prueba, que la detengáis o que haya un error o un éxito, pues os saltará el sonido. Actualizaciones, lo que hemos estado viendo en ayuda, comprueba las actualizaciones y solicita permiso al servidor de la actualización y aquí se ve cada cuánto comprueba que si hay una actualización. Y aquí tenemos otros. Y vale, pues entonces aquí tenemos, volvamos otra vez al proyecto, tenemos aquí ya la operación abierta. Como veis, Take Profit, Stop Loss, como hemos definido. ¿Podemos mover ese Take Profit, ese Stop Loss? Pues sí, podemos. Vamos a mover solamente el Take Profit. ¿Qué he hecho para esto? Pues lo que he hecho es darle al botón, ponerme sobre la orden 1, ticket 1, le doy al botón derecho y lo que hago es modificar orden. También puedo darle a F4. Como veis, tiene atajo de teclado. O puedo cerrar una orden, o cerrar parte de la orden, o cerrar todas las posiciones y órdenes, o mover el stop a break-even, o duplicar la posición. Como veis, hay bastantes cosas para poder hacer. Vamos a modificar el take profit. Como veis, exactamente igual que cuando hemos creado la orden. Lo que hacemos es desplazarlo, lo suelto pinchando y lo que hago es, en vez de cerrar posición, lo que hago es modificar orden. Modifico orden y ya ha sonado, no lo habéis oído, ha sonado y se ha quedado, como veis, en el punto. ¿Cómo lo puedo también desplazar? Así. Lo puedo señalar y, como veis, también lo puedo desplazar de esta manera. Entonces, stop loss y el take profit los pongo donde yo quiera, como veis ahí. Bueno, pues vamos a ver cómo se desplaza el precio, aunque ya lo habéis visto, pero vamos a ver que se desplaza el precio, va despacito y lo que vamos a hacer aquí, como ya se ha movido el precio, lo que vamos a hacer es un cierre parcial. Aquí nos dice el lotaje entero. Si queremos cerrar, por ejemplo, la mitad, pues pondríamos 0,5. No aparece tantos por ciento, sino que tenemos que tener en cuenta cuánto del lotaje original cerramos. Entonces, en este caso, por ejemplo, sería 0,5 y lo dejaríamos la mitad. Le doy al OK y lo que hace es cerrar la mitad. No me ha cerrado la mitad, me ha cerrado todo. Ah, vale, sí, claro, porque lo he hecho mal. Me he confundido yo y le he puesto más del lotaje inicial. O sea, del lotaje total. He puesto 0,5. Vamos a hacerlo otra vez. Como veis aquí se para. Le damos al derecho. En posiciones abiertas. Le damos al derecho. Cerrar parte de la posición. Y 0,5. Entonces, como veis aquí, ahora sí lo he hecho bien.
también es interesante que me haya equivocado porque si ponéis un lotaje superior al que tenéis abierto, lógicamente se cierra toda la posición. Si yo le he pedido que tengo 0,10 y le he pedido que me cierre 0,50, pues me cierra 0,10 y hay 0,40 que no puede cerrar porque no los tenía en el mercado. Entonces, con ese cierre parcial, lo que he hecho es cerrar la mitad de la posición, que sería 0,05. Y como teníamos 0,10, se me queda abierta 0,5. Vamos a verlo otra vez con otro lotaje distinto. Ahora aquí aparece 2. ¿Por qué aparecen 2? Porque ForexTester considera, y el MetaTrader es exactamente igual, considera que cada uno de los cierres parciales, y lo veréis cuando vayamos al historial de cuenta, es una orden. Entonces, nosotros hemos incluido, venta con stop, lo voy a hacer rápidamente para que lo veáis exactamente igual que antes, 0,1, venta, y ahora empezamos a desplazar el precio. Vale, aquí por ejemplo, ya se ha desplazado y lo que hacemos es cerrar, en vez de cerrar 0,05, lo que vamos a cerrar, como veis se queda también grabado lo que hemos cerrado anteriormente, que eso también es útil si siempre cerráis lo mismo y siempre entréis con el mismo lote. Vamos a cerrar 0,3. ¿Cuánto tendría que quedar? Pues como veis, 0,07. ¿Vale? Y si nos vamos a historial de órdenes, tendríamos aquí ya una orden que se ha quedado, que sería la tercera porque no he ido hacia atrás del todo, pero tenemos otra orden abierta. En el momento que se siga desplazando el precio, voy a pulsar la barra espaciadora y como veis se acaba de cerrar la otra orden en este punto. La primera parte se ha cerrado aquí, la segunda se ha cerrado aquí. Da igual que sea positiva o negativa. Y como veis, aquí señala que ha saltado el stop loss, por eso está con este color. Y en este es el cierre que hemos hecho, el cierre parcial. Entonces, como veis, aparecen 2 órdenes. Vale, esto también es interesante que lo tengáis en cuenta. ¿Vale? Y también deciros que si desplazáis el stop loss no queda como el original. O sea, es decir, si lo tenemos aquí en 0,36, vamos a hacerlo a ver, aquí. Como veis, aquí sería 1,16382, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es desplazar el stop. Y lo que vamos a hacer es desplazar el stop, por ejemplo, aquí. Ahí, no, perdón. Vamos a desplazarlo. Aquí no me ha dejado porque el spread, o sea, porque el precio ahora mismo se encuentra en este punto. Entonces lo he puesto por dentro. Por eso ha saltado el error, ¿vale? Seguimos y ahora nos vamos al historial de cuenta y como veis... pues mira, aquí sí lo respeta. En el ForexTester 2, esto no lo he probado, lo acabo de probar con vosotros. En el ForexTester 2 y en MetaTrader, lo que os aparecerá aquí será el último stop loss. No os aparecerá esto. ¿Vale? O sea que de esa manera también podéis saber dónde habéis puesto el stop original, pero no podéis saber dónde habéis ido desplazando. Vale, ¿qué más? Bueno, pues ya tenemos lo que son las operaciones. Vale, entonces ahora lo que tenemos que hacer, voy a ver si tenéis por aquí alguna pregunta. ¿Define un spread fijo o trabaja con el real variable? Eso dependiendo de cómo lo configures. Normalmente lo mejor sería poner spread fijo y de esa manera incluir las comisiones y demás. Para que esté con trabajo con real, con el variable, deberíais ponerlo con ticks, que a lo mejor los datos no son de suficiente calidad como para tener datos de ticks. Entonces, no podríais trabajar con spread variable.
Pero como dice Nacho, es configurable y creo que también está en la opción de spread flotante. Sí. Pero vamos, lo dicho, recomendamos que pongáis un spread fijo y que ahí incluyáis, perdón, todo. Exactamente todo. Mira, Nacho dice lo del tema de las herramientas, opciones y de la tecla de acceso rápido. Muchas gracias. Y es que me dijo Yuri que al parecer ellos lo suelen configurar dando un valor fijo. Sí, efectivamente. Me dijo que lo explicaría en la clase hoy, pero como he llegado tarde, no sé si me lo he saltado. No, directamente es eso. Tenéis que considerar que el spread es fijo, o sea, ponerlos en todas las... coger, básicamente, para resumir y que no os perdáis, coger el spread del broker al que vayáis a operar. Por ejemplo, imaginaros Darwinex, que el spread suele ser de 0,6. Vamos a ponerlo, ¿vale? El spread medio del euro dólar, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Pues aumentarlo. Lo pongo a 1 o a 1,2 y de esa manera me aseguro comisiones, me aseguro el spread y me aseguro posibles desplazamientos y demás. Entonces, incluso eh, con ese spread puedo simular o estresar al sistema, porque yo puedo incluso hacer el backtesting, si lo puedo hacer de forma rápida, con otro spread distinto o más amplio para ver cómo se comporta si sigue ganando y ver si eso, por ejemplo, es muy recomendable en sistemas que sean de temporalidad baja para poder ver la potencia del sistema, porque si aumentamos el spread y pierde el sistema y si lo bajamos y duplica la cuenta, pues ahí tenemos un problema porque es demasiado sensible al spread. Entonces, es también algo interesante para poder investigar. ¿Qué más? El spread flotante creo que solo está para la versión VIP. Efectivamente, lo veo en características de la categoría del programa que adquieres. Por añadir que sí, se ha explicado antes cómo lo puedes ver en la grabación, Sí, Fernando, cómo sí. configurar eso. Sí, pero vamos, en centro de datos y en propiedades del activo. Lucy Yuri, ¿cómo se introduce los swaps si el proveedor nos da el valor en divisa y en el Forex Tester te indica comunidad en puntos? Bueno, lo conviertes a pips teóricos. Claro. De todas formas, lo dicho, si realmente ponéis el spread, no os tenéis que complicar con el swap, comisiones, porque además pensar que el swap, lo que os he comentado antes, va variando con el tiempo. Entonces, lo incluís todo dentro del spread y ya está. No os compliquéis más. Luis, pero el spread dependerá también del time frame que trabajes, ¿no? No tiene nada que ver, Nacho. El spread te afecta de manera distinta, como dices tú, no es lo mismo en un sistema de 5 minutos que en un H4, pero el spread es exactamente igual en la temporalidad que tengas, o sea, da exactamente igual. En un minuto te afectará más al sistema, pero el spread será el mismo que para si tú vas a hacer el backtesting en 4 horas. Siempre va a haber spread, siempre. Vale, y también tener en cuenta que dependiendo de cuándo se ponga la orden, habrá más deslizamiento o menos deslizamiento. Depende también de la volatilidad. Si sale una noticia de alto impacto, pues es muy posible que haya bastante deslizamiento, bastante desplazamiento del precio, bastante slipaje, o en ciertas horas en las que haya poca liquidez. Entonces también es posible que se aumente el spread y todo eso lo podemos incluir dentro del spread fijo que os proponemos. Tengo una duda un poco más general de Forest Tester. No sé si os parece bien que lo plantee ahora. Si está dentro de lo que es lo que estamos explicando, sí, perfecto, Fernando. Pero corres el riesgo de que lo hayamos explicado. Si lo hemos Eh, explicado, te remitiremos a la grabación, ¿eh? Pero lánzala. Efectivamente. Sí, y mientras voy a abrir un proyecto en el que tengo... Mientras voy a explicar esto que os voy a comentar. Si vais a archivo y le dais a abrir proyecto, tenéis ahí todos los proyectos que hayáis creado. Como habéis visto, hemos creado un nuevo proyecto para hacer estas dos operaciones. Le podemos dar a abrir para poder ver los proyectos que tenemos, pero también podemos guardar el proyecto como, en el que
La diferencia es que si le das a guardar proyecto, se guarda el proyecto que tienes aquí con el nombre que le hayas puesto, en este caso especial FT, Forest Tester, y si le das a guardar como, le puedes cambiar ese nombre, es la diferencia. Vale, entonces, dándole a abrir proyecto, vamos a ver este. Como veis, aquí hay una pequeña captura. Podemos también ver los ajustes que se han realizado eh, para ese proyecto en concreto. Y lo que hacemos es darle a abrir. Vale, entonces lo que hace es generar el proyecto, generar los TIS, cargar lo que es los gráficos que tenía en ese momento y me lo deja exactamente igual de cómo lo tenía yo en el último momento en el que estuve con él. Es interesante que guardéis los proyectos cada vez que dejéis de operar, de hacer backtesting. Es interesante que no carguéis, que también es otra recomendación, no carguéis muchos gráficos. O sea, es decir, si tenéis un proyecto con 28 pares, por ejemplo, no pongáis los 28 pares a la vez, porque vais a saturar el ordenador y también eso lo podemos simular en el backtesting, en el Excel, que luego lo vamos a ver a continuación. Entonces es recomendable pues 1, 2, como muchísimo 3, pero no mucho más porque tampoco aporta mucho, ¿vale? Y lo que os he comentado, que recordar que a medida que vayamos avanzando, avanzan todos los pares a la vez. Vale, no has puesto nada, Fernando, con lo que entonces voy a seguir explicando, que queda un poquito más. Mira, se trata de la forma de actuar a la hora de hacer un backtesting de un sistema incluyendo varios activos, a la hora de ir trabajando cada activo. No sé si se ve. Vale, es que es justo lo Es que... justo lo que ha explicado, sí, efectivamente. Vale, pues me he adelantado. ¿Te queda alguna duda sobre entonces lo que he explicado ahora mismo? A lo mejor que sea más concreta, porque a lo mejor sí vendría al hilo y sería importante que la formularas. La duda es sobre el interés compuesto. Vale, a ver, sobre el interés compuesto. Es verdad que si hacemos, por ejemplo, 2, 3 activos, pues no vamos a tener intereses compuestos aplicados en el Excel, o sea, en lo que es en el proyecto. Pero nosotros consideramos que es mucho más importante hacer un Excel, o sea, un backtesting más ágil, porque en el momento que lo pongamos en el Excel, vamos a ver si el sistema es rentable o no. Es decir, primamos la velocidad del backtesting sobre si tiene intereses compuestos o no. ¿Por qué? Pues porque si con intereses simples el sistema funciona, pues es lo que se llama lo que yo llamo las cuentas del gran capitán, o lo llamo también yo, cuentas de la lechera, o como queráis. Es decir, podemos ver lo que hemos podido ganar en el pasado con todos los pares a la vez, pero eso no es algo tan relevante. Nos importa más ver que la curva sea buena, que los activos se comporten bien, que de forma individualizada cada activo se comporta bien. Entonces, por eso os indicamos que como mucho 3, 4, dependiendo también de la potencia que tengáis en el ordenador, pero no metáis 28 pares, no recomendamos eso. ¿Vale? Porque si no vais a tardar mucho, se os va a ir bloqueando el ordenador, luego vais a ir uno para adelante y no os habéis dado cuenta que el activo número 25 también tenía una orden para poder incluirlo, voy a volver otra. Se hace muy tedioso, es mucho más rápido con 1, 2, 3 como muchísimo, porque vais a verlo mucho más ágil y va a cargar mucho menos el ordenador. Por todas esas razones son las que os invitamos a que no lo hagáis de esa manera. ¿Se pueden sacar las ventanas del activo? No sé a qué te refieres. Me entiendo que te refieres a ventana flotante. Flotante no. Mira, no lo sabía. En esta versión sí, antes no se podía. Que yo sepa. Yuri, ¿tú sabías si en la 3 se podía flotante? Flotante sí, pero no multipantalla, creo recordar. Ahora creo que puedes arrastrar eso a otra Sí, pantalla. lo he puesto en otra pantalla tranquilamente y sí, no hay problema. Y lo pongo en grande y demás, incluso la cierro. O sea que no habría problema. Vale, todo claro, sí se podía. Vale, yo en el 2 seguro que no. O por lo menos No. no lo probé. O por lo menos no lo probé.
Vale, pues recordar eso, que podemos aquí sacar el proyecto que queramos. Lo voy a cargar otra vez para que lo veáis. Lo de crear proyecto, generar los tics. Me vuelvo a abrir exactamente igual como lo había dejado. Vale. Ahora vamos a pasar a exportar estos datos. Hemos hecho aquí unas cuantas operaciones. No es relevante, no tiene ningún tipo de implicación, ni de sistema, ni nada de nada. Solamente se han abierto 22 operaciones más o menos al azar y ya está. Simplemente para poder exportarlo y ver que veáis no sé cómo definirla, Yuri, la bonita o potente hoja. La que le has dicho. Ah, La, la bonita o potente hoja de Excel, no sé cómo definirlo. sí. Bueno, yo creo que ha quedado bastante bien. Práctica, dejémoslo en Sí, práctica. práctica. Útil, sí. Útil, pragmática, práctica, sí. Todo eso ahora lo veréis y vais a ver que hay una sutil y gran diferencia respecto a la hoja anterior. Vale, aquí tenemos pues desplazamiento, seleccionar operación. Bueno, eso también. Si pulsamos doble clic en cada una de las operaciones, nos lleva a donde está la operación para que podamos analizarla. ¿Vale? Podemos exportar a Excel o exportar a archivo. A mí personalmente, yo en Windows siempre lo he hecho exportando archivo. Y os voy a indicar cómo lo hago yo personalmente. Yo lo hago, le pones el nombre de la, por ejemplo, prueba, y le das a guardar. Como veis, os sale la ruta y os sale ya por defecto la extensión CSV. Vale, le damos a OK. Lo que es ahora no lo veis porque está la pantalla, pero está justo detrás, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es presentaros lo que es el Excel. Vamos a hablar un poco sobre él y vamos a ver cómo importar los datos. Como veis aquí, ya de por sí, lo que es la presentación es distinta. Vemos actualizado el logo, que como veis también nos lleva a la página. Veis que aparece ya también por defecto la fecha de final. Veis que aparece el número de operaciones. Esto realmente son las operaciones que tenemos ahí, que ahora las rescataré y las importaré y os diré cómo, ¿vale? Vemos que salen las estadísticas. Hemos simplificado ciertas estadísticas que no veíamos ni analizábamos continuamente en las videoconferencias y que a lo mejor podían incluso despistar, como por ejemplo esta, Esperanza Matemática. Había traders y compañeros que se fijaban si era de 0,50 en vez de 0,90 y ese sistema era mejor o peor. Entonces lo hemos simplificado simplemente con un sistema rentable o no rentable. Entonces, si supera 0 es rentable, lo que siempre decimos, y si es menor que 0, no rentable. Ya está. Simplificándolo, como veis, al máximo. La curva de capital, el resultado promedio, los beneficios, la media, la pérdida media, la mayor pérdida, mayor beneficio, el máximo drawdown, el saldo inicial. Esto está en otro color, porque esto tenemos que introducirlo. Como veis, si nos ponemos sobre el Excel, aparece una notita que pone poner el saldo inicial del backtesting, ¿vale? Y luego estos datos salen ya también por defecto, las comisiones, si lo hemos incluido, la rentabilidad y lo calcula sobre el saldo final respecto al inicial. Como veis también aquí tenemos un gráfico de riesgo, un gráfico de máximo drawdown, que es interesante si ponemos los dos, tanto la curva de capital como el máximo drawdown, en el mismo número de operaciones y entonces de esa manera coincide, con lo que vemos que las caídas coinciden con esas caídas, ¿vale? Entonces es interesante también analizarlo de esa manera y por eso están juntos. La duración de los trades. Pues de esa manera, con este gráfico vamos a poder, con este gráfico vemos lo que es cómo se van dibujando cuánto es la duración de cada uno de los trades. Cuándo se abren ganadoras y perdedoras. Aquí, como veis, están todos los horarios de las 12, la 1, las 2, las 3, las 4, hasta las 23 horas. Entonces, como veis, aquí podemos ver en un solo gráfico cuáles son las ganadoras y las perdedoras en ese horario. Entonces, como veis aquí, por ejemplo, se han producido 2, aparece el número arriba.
se ha producido aquí una ganadora y una perdedora. En este se han producido 0, 0 y como veis, pues el mayor sería 5 ganadoras, 4 perdedoras, 2 ganadoras aquí. Entonces, como veis, sale directamente y lo que hace es beber este gráfico, bebe de esta tabla. ¿Vale? Entonces se va actualizando la tabla. Aquí tenemos los datos iniciales. También lo hemos simplificado y hemos puesto no pegar de esto aquí para que no haya problemas y confusión, porque a la hora de pegar los datos a veces se machacaba alguna fórmula. Entonces, de esta manera no se machacan las fórmulas. Aquí tendríamos que pegar lo que son los datos, ahora lo importaremos. No te habría que importar lo que es la primera, la de saldo, que como veis esta se importaría aquí. Y como veis esto tiene el mismo color que esto de aquí, que sería lo que tendríamos que modificar, importar y demás. Voy a ampliarlo para que lo veáis más claro. Y veis, aquí son las operaciones que hemos hecho como prueba en el proyecto ese que os he enseñado. Y lo que vamos a hacer entonces es importarlo. ¿Cómo lo importamos? Pues simplemente le damos a archivo, abrir, nos vamos a donde queramos, donde tengamos lo que es, yo le he llamado prueba, como habéis visto, y está en el escritorio, pero le podemos dar a examinar y nos vamos al escritorio. Aquí tendríamos todos los archivos, al hacer un CSV lo podríamos ver con todos los archivos. A mí personalmente no me gusta importarlo de esta manera. Es decir, yo lo que hago es quitarle la extensión. ¿Por qué? Porque funciona bastante mejor. Entonces me dice que si desea cambiarlo, le doy así, se queda sin formato, pero al seleccionarlo y al abrir, darle a abrir, lo que hace es pedirme que está dañado, que si está dañado o no, y que si desea abrirlo de todos modos, le demos que sí. Y lo que hacemos es el proceso de importación que habéis visto en en otros tutoriales de Forest Tester. ¿Por qué lo hago así? Porque a veces lo que hace es directamente importarlos al Excel con un formato que no es el que yo quiero, de una forma que no es la que yo quiera. Entonces, de esta manera me aseguro que el formato es totalmente compatible con el Excel que hemos creado. Entonces, aquí lo único que tengo es que darle a siguiente, como veis en delimitados, siguiente, tabulación está señalada y pongo coma. Entonces, como veis, aparece a modificado, si lo veis, cada vez que se pone uno distinto, se va modificando lo que son cada una de las columnas. Entonces, lo dejaríamos aquí en coma. Aparecería la fecha y la hora juntos, la fecha y la hora juntos. Si lo queremos separar, pues podemos ponerlo con espacio. Aparece, como veis, ya separado. Pero a nosotros nos interesa que esté en esta forma que tenéis aquí ahora mismo en la pantalla. ¿Vale? Tabulación y coma. Bien, y aquí tenemos, también lo vamos a dejar exactamente igual. Tenemos también la opción de avanzadas por si a lo mejor tenemos una configuración distinta, que podéis hacerlo desde aquí, podéis cambiarle el decimal o en los miles. Recordar que en anglosajón, en el formato anglosajón, utiliza las comas para la separación de los miles y los puntos para decimales. Entonces podemos cambiarlo aquí. O incluso también podemos, si tenemos Windows, en Windows, en el Excel, podríamos hacerlo desde archivo. Bueno, le voy a dar a finalizar para que veáis cómo queda. Y ahora os digo también dónde se podría cambiar para para cambiarlo ya en todos, por defecto, ¿vale? Como veis, bueno, aquí ya lo que se ha copiado es lo que ha creado. La importación, como veis, se llama archivo prueba. Y lo que os decía era en archivo, opciones, y en opciones avanzadas. Por si no lo conocíais, podéis usar el separador del sistema o podéis configurarlo también aquí. Esto es un tip. Vale, entonces hemos dicho que no vamos a importar la primera, pero este dato sí lo vamos a poner aquí en 5000, ¿vale? Entonces, el resto, lo que es desde la 1 hasta el final, lo que hacemos es copiar
que lo podemos dar con control C, o para que lo veáis, lo voy a hacer de forma gráfica, con el botón derecho, copiar, y lo que hago es irme aquí al inicio, a A5, y le doy a pegar. No le doy a pegar porque ya lo tengo, es exactamente lo mismo, pero como veis, lo habría pegado y lo habría pegado exactamente igual, ¿vale? Entonces, de esa manera ya nos sale lo que es el ERCE, nos da las estadísticas y no habría mayor problema. Otro tip, si tenéis alguna vez problema con fechas, muchas veces para poder solucionar esos problemas, lo que hacemos es cambiar o reemplazar los puntos o el archivo como está por guiones, guión medio. Al reemplazarlo, nos aparecerá ya directamente en formato de fecha. Entonces, de esa manera también vais a evitar problemas. Y como veis, esperamos que os guste la hoja, que la utilicéis, que si detectáis algún error o alguna forma de... no hemos querido complicarla mucho, esto hemos estado hablando porque se puede complicar mucho más la hoja, lógicamente, pero nos interesa que sobre todo sea práctica. Entonces, hemos intentado que sea lo más funcional posible, lo más práctica para poder evitar errores por a lo mejor sobreescribir fórmulas, pero si veis o detectáis algún error porque a lo mejor no se calcule bien algo, pues por favor decírnoslo y lo repasamos si estuviese mal. Pues yo creo, Yuri, que ya Muy hemos bien. estado hablando largo y Echa un tendido. vistazo a las preguntas. Ah, vale. Luis, las fechas y horas están juntas. Sí, 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 porque en Forest este por defecto, el 4 por defecto las pone juntas. Entonces, de todas formas, os he enseñado que con la coma también lo podríamos separar. Al final son configuraciones y habría que aprender un poco de Excel. Pero hay que ponerlo solamente, habría que seleccionar en esa pantalla solamente lo que os he dicho, tabulación y coma. De esa manera os sale junto. O sea, aquí al importarlo, al abrir, voy a volver a explicar rápido, muy rápido. Le damos a prueba, nos dice, le damos que sí, sería delimitado, coma, siguiente y finalizar. Y de esta manera ya tenemos, ¿veis? Los datos correctamente y aparecen juntos, ¿vale? Que es como nos hace falta y que era uno de los problemas que siempre teníais para la tabla, la hoja de Excel, ¿vale? Fernando decía, si has modificado el stop loss en la operación, ¿cómo sale? Lo has Eh, explicado antes, pero bueno, repítelo. Sí, a ver, aquí aparecería, hay que diferenciar varias cosas. Una que he probado en directo ahora mismo con vosotros, que era si cambiaba esa modificación o no. ¿Vale? Lo modifica. En el Forest Tester, el 2 no lo modificaba, te aparecía el original. Y para que lo tengáis en cuenta, porque en MetaTrader tampoco, o sea, es decir, solamente os deja el stop que hayáis puesto el último, ¿vale? Nada más. Entonces os va a salir, como habéis visto, el stop donde lo hayáis dejado. Si lo habéis dejado originalmente, pues os saldrá ese stop y si lo habéis modificado, pues os saldrá el stop modificado. Nada más. Muchas gracias a ti, Fernando. Muy bien, pues Luis, si te parece, eh, yo pasaría, vamos a dejar, aquí cambiaré la edición del vídeo para que no salgan las preguntas en el vídeo especial Forex Tester, aunque sea una grabación de la videoconferencia, y vamos a pasar ya con las dudas y preguntas y a ver si conseguimos hacer las dos en 15 minutitos. Un reto, pero bueno, lo intentamos. ¿Vale, Sí, Luis? sí, 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 lo hacemos. Fran, es que eso también lo he comentado. Dice, si te lo bajas en Excel, no sale directamente tal y como está configurada la nueva hoja. Efectivamente, por eso os he dicho que a mí me gusta bajarlo como archivo, no como Excel. Porque os he comentado que si se baja como Excel, sale con una configuración totalmente distinta. Entonces, a mí me parece mucho más configurable y mucho más fácil de generarlo de esa manera. Y también para seguir el hilo de otros Forest Tester en el que ya se bajaba
a través de CSV. Muy bien, pues ahora sí, Vale, dejamos este tema y vamos con las dudas y preguntas. pues vamos allá.